Bien, buenos días a todos, todas. Vamos prendiendo cámaras para poder dar inicio a la sesión. Todos, cámaras encendidas. Vamos a iniciar con la sesión 14 de habilidades matemáticas. Estaba esperando que entrara alguien más, pero nada. Solo nosotros. Sí. Los demás, los espero. Valeria, Jimena, Alejandrina, Jair, Alejandra, Luis, Esmeralda, Ariana. Hoy es la última sesión de razonamiento trigonométrico, es decir, trigonometría. Hoy terminamos con estos temas que involucran a las funciones y razones trigonométricas y a lo que vienen siendo los triángulos. Precisamente vamos a terminar con los triángulos oblicuángulos. Okay. Vamos a ver. Déjenme acomodar esto. Ahí. Listo. Muy bien. Sesión 14, razonamiento trigonométrico, tema triángulos oblicuángulos y ley de senos y cosenos. ¿Okay? Propósito de la sesión es resolver problemas matemáticos que involucren a los triángulos oblicuángulos. Esto mediante la aplicación de la ley de senos y la ley de cosenos. Como saben, en los triángulos oblicuángulos no se permitirá utilizar las razones trigonométricas directamente. Eso era para los triángulos rectángulos. Pero sí podemos utilizar lo que llamamos ley de senos y ley de cosenos, que aunque involucra a la razón trigonométrica seno y coseno respectivamente, no son en sí la razón trigonométrica, ¿no? Sí son unas fórmulas. Y vamos a ver, primeramente, ¿qué son los triángulos oblicuángulos? Bueno, pues si ya vimos que los triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados, y los otros dos ángulos eran agudos, un triángulo oblicuángulo es el que no tiene ningún ángulo recto, es decir, justamente lo contrario. Por lo que hay de dos tipos. Puede ser un triángulo acutángulo que tenga sus tres ángulos agudos, que incluya incluso a los equiláteros que saben que tienen 60 grados en los tres ángulos. ¿Okay? O cualquier combinación de tres ángulos, mientras que ninguno sea mayor de 90, ¿no? Los tres son agudos. Un triángulo acutángulo, pero entra dentro de la clasificación de los oblicuángulos. ¿Okay? Y también entre los oblicuángulos puede haber triángulos obtusángulos, que son aquellos que tienen un solo ángulo mayor de 90 grados, es decir, un ángulo obtuso. De ahí su nombre, tiene que estar entre 90 y 180 sin tener esos valores. Y pues los otros dos serán agudos. No puede ser posible que los tres sean obtusos. Tienen que ser un obtuso y dos agudos. Bien. Entonces, triángulos oblicuángulos se va a referir a los acutángulos y a los obtusángulos. Sin embargo, en lo que es el tema para resolver ejercicios, no hay que hacer la distinción. Realmente, para cualquiera de los dos tipos o sus subdivisiones, nos va a servir las mismas fórmulas. Entonces, nada más es aplicar la ley de senos o la ley de cosenos, según corresponda. Eso es lo más importante. Bien. Entonces, a ellos, recuerden, no les podemos aplicar razones trigonométricas. No directamente, hay que utilizar algunas fórmulas. Y una de ellas es la ley de senos. La ley de seno nos indica que la razón que existe entre un lado de un triángulo oblicuángulo y el seno del ángulo opuesto a dicho lado es proporcional a la razón entre los lados y los ángulos restantes. Entonces, tengo un triángulo, ¿ok?
¿ok? Que aquí es importante el nombre de los lados y ángulos, ¿ok? Es ABC. Vean que el lado opuesto a cada ángulo tiene la misma letra, pero en minúscula. A, C con C, B con B. Es el ángulo opuesto y el lado, a un lado, ¿no? Eso es importante porque para las razones es muy importante que sea el opuesto. No es cualquier ángulo, no es cualquier lado. Tienen que ser los opuestos. Por eso tienen esta nomenclatura. Y si no la tienen, pues hay que ustedes nombrenla de esta manera y para que se vean cómo quedaría. Cada ángulo tiene que tener su lado opuesto con con la misma letra, pero en minúscula. Los lados son minúsculos, los ángulos son en mayúscula. Y se va a cumplir que que A entre seno de A es igual a B entre seno de B, igual a C entre seno de C. Y se cumple estas razones. En algunos libros o materiales pueden ser que los vean como al revés. Seno de A entre A es igual a seno de B entre B, igual a seno de C entre C. Es lo mismo, al ser razones, se sigue cumpliendo esa proporción que ya vimos en temas anteriores, solo que la razón de proporcionalidad va a ser al revés, ¿okay? Va a ser la recíproca. Pero no pasa nada, se va a seguir cumpliendo la igualdad y vamos a poder seguir resolviendo el ejercicio. Por lo que nos interesa no es la razón en sí, sino pues hacer una regla de tres, una proporción directa, como vimos en temas pasados. ¿Okay? Para lo que necesitamos siempre tres datos, es decir, no vamos a utilizar las tres razones, solo vamos a utilizar dos de ellas siempre. ¿Cuáles? Pues realmente no es lo importante no es identificar A, B y C, sino identificar mi pareja de lado con ángulo que conozco y mi pareja de lado o ángulo que desconozco. ¿Okay? Entonces, de ahí pasamos a la siguiente diapositiva, que es precisamente el tipo de problemas que vamos a tener. ¿Cuándo utilizar la ley de senos? Bueno, la ley de senos la voy a utilizar si conozco alguno de los siguientes datos. ¿Okay? El caso 1 es conocer dos lados y un ángulo opuesto a uno de sus lados, ¿no? Y lo que yo estoy buscando es el ángulo opuesto al segundo lado, ¿ok? Tengo dos lados, conozco el ángulo opuesto a uno de esos lados y yo quiero buscar el ángulo opuesto al segundo lado, no al tercer lado, no al tercer ángulo, es al ángulo del que conozco. Y la otra es que yo conozca dos ángulos y el lado opuesto a uno de esos ángulos y yo busque el lado opuesto al otro ángulo, igual de la misma pareja. ¿Okay? El caso 2 es más común, es de buscar lados. Casi siempre los ejercicios aplicados pues van a ser de buscar algún lado, ¿no? Porque es el dato pues que más nos sirve. En la vida cotidiana nos sirven más medidas pues, de lados, de triángulos, que lo que vienen siendo los ángulos, ¿no? Es muy con todos los ejercicios que piden ángulos. Entonces, más que nada va a ser el caso 2, pero para los dos casos nos sirven. Vean que tenemos siempre tres datos, dos ángulos y un lado, o dos ángulos y un lado. ¿Okay? Tres datos siempre y yo busco un cuarto. Pero ese cuarto es la pareja de uno del lado o del ángulo según corresponde. Entonces, siempre que ya vean que tienen esto, siempre van a escoger dos razones y resolver el ejercicio con proporción directa, es decir, con regla de tres. Vamos a ver un ejemplo para que nos quede más claro de cómo utilizar esta ley de senos. Okay. Nos dice, en el triángulo ABC, el valor del lado C se obtiene con la expresión. Vean que como no tenemos calculadora científica, se usa las mismas condiciones del ejercicio anterior. Las respuestas pueden estar en términos de senos de tales ángulos desconocidos, no especiales. Nos pueden dar los valores de las razones trigonométricas en el ejercicio o utilizar ángulos especiales. Las mismas tres tipos de ejercicios que teníamos antes. ¿Okay? En este caso, pues las opciones están en términos de senos de ángulos no especiales. ¿Okay? Entonces lo que tenemos que hacer es pues resolver esto buscando el lado C, es decir, este lado C. ¿Okay? Para ello veo que tengo precisamente un lado, su ángulo opuesto, y el ángulo opuesto al lado que estoy buscando. Entonces tengo dos ángulos de un lado y estoy buscando el segundo lado. Esto es ley de senos. ¿Okay?
Se cumple lo de la ley de senos. Tengo dos ángulos, un lado opuesto a uno de ellos. Estoy buscando el lado opuesto al otro. Por lo que aplico mi ley de senos y nos dice, tengo A, la fórmula es A entre seno de A igual a C entre seno de C. Vean que solo estoy utilizando dos razones. Sustituyo los datos que conozco. A es 7, seno de A pues es seno de 65 grados, es el ángulo opuesto a 7, igual a C, el lado que desconozco, entre seno de 52 grados, que es su ángulo opuesto. Aquí ya está planteada la igualdad de razones, la proporción. ¿Okay? Ahora, como pues hacíamos en el tema de proporción directa, multiplicamos cruzado, ¿eh? Cruzado los que sí se conocen, y se divide entre el tercer dato. Por lo que C es igual a 7 por seno de 52 entre seno de 65. Normalmente, pues eso lo pondríamos en calculadora científica y demás, pero pues no es el caso aquí, ¿no? Aquí va a ser pues, directamente la respuesta, el inciso D, ¿ok? Otra manera sería, les digo, que les den los valores de seno de 52 y de 65, y ya ustedes se encargarían de sustituirlos, hacer las multiplicaciones necesarias, la división, y ver cuánto daría. ¿Okay? Este no es el caso aquí. Este es un número, por cierto, es un valor C. ¿Okay? Y si fuera triángulos especiales, pues ya saben que tienen que saber de memoria la tablita o construir sus triángulos especiales y ver cuál es el valor específicamente. ¿Okay? Este es un ejercicio de ley de senos. Este no es aplicado, pero puede haber ejercicios aplicados también. ¿Okay? Ahora, si fuera el ángulo del desconocido, hay un paso extra, recuerden, que es que van a darles el seno, aquí va a quedar el seno del ángulo, ¿no? Entonces recuerden que siempre lo que va a pasar es que van a pasar ese seno como seno inverso, y eso les va a dar el ángulo. Recuerden, siempre que quieran buscar ángulos, van a utilizar el seno inverso, ¿no? Entonces, imagínense que les dio 0.5 aquí la razón, entonces seno inverso de 0.5 y ya les da el ángulo, ¿no? Claro que pues eso pues se los tendrían que dar en las instrucciones porque no tienen calculadora científica. ¿Alguna duda sobre la ley de senos? ¿Seguros? ¿Nada que preguntar? Ok. Vamos entonces con la ley de cosenos o ley del coseno. Esta nos menciona que el cuadrado de un lado de un triángulo oblicuángulo es igual a la suma de los cuadrados de los lados restantes menos el doble producto de dichos lados por el coseno del ángulo opuesto al lado buscado. ¿Okay? Parece toda una formulota. Aquí ya está despejada el cuadrado, porque recuerden que es el cuadrado de la A, de la B y la C. Aquí ya está despejado como raíz cuadrada. ¿Okay? Pero es eso, ¿no? Tengo mi lado A, va a ser la raíz cuadrada de mis otros dos lados al cuadrado, se están sumando, menos el doble producto de ellos por el coseno del ángulo opuesto al lado que estoy buscando. ¿Okay? Entonces, en vez de tres fórmulas, es más fácil aprender de esta manera, que es mi lado es igual a la raíz de los otros dos lados al cuadrado, eso sumo, menos el doble producto de esos mismos y el coseno del ángulo opuesto. Así no van a tener tres fórmulas, sino que simplemente es una, ¿no? Y así no se acostumbran a utilizar A, B, C y siempre. ¿Okay? Realmente puede ser cualquier letra. Entonces tienen que ser capaces de construir esto, pues con el triángulo que ustedes tengan en la situación. ¿Okay? Si quiero buscar a este lado A, pues tengo que usar los otros dos lados. ¿Okay? De ahí pues viene la siguiente diapositiva. Cuando la utilizo, pues por su fórmula la tengo que utilizar cuando conozco dos lados y el ángulo que está entre ellos, porque ese ángulo que está entre esos dos lados es el opuesto al tercer lado que estoy buscando. Entonces, cuando tengan dos lados y el ángulo que está entre ellos, voy a utilizar la ley del coseno. Quiero buscar el tercer lado. Y la otra situación es cuando tengo los tres lados del triángulo y estoy buscando el ángulo opuesto a alguno de sus lados. ¿Okay? Aquí se complica un poco porque hay que hacer un despeje de la ley de cosenos, pero se puede hacer. ¿Okay? Nada más respetar la jerarquía y ir despejando hasta que tengamos el coseno del ángulo y ya después aplica un coseno inverso y ya estaría. ¿Okay?
Nada más que hay que plantear pues la ecuación, sustituir los valores conocidos y realizar los cálculos pertinentes. Muy bien. Entonces, esta es la ley de cosenos. Vamos a ver un ejercicio. Nos dice, para determinar la longitud máxima MN de un lago ubicado en su terreno, un agricultor usó el siguiente procedimiento. Ubicó un punto R fuera del lago a 80 metros del extremo M y a 100 metros del extremo N. Y midió el ángulo MRN, o sea, el ángulo que pertenece a R. Y le resultó de 60 grados. ¿Cómo se muestra? Halla la longitud MN, ¿okay? Es la distancia que hay entre M y N. Entonces, como pueden ver, tengo dos lados, 80 y 100, y el ángulo que está entre ellos de 60 grados, y que viene precisamente a ser el ángulo opuesto al lado MN que estoy buscando. Esa es una ley de cosenos. Por lo que vamos a aplicarla. Tenemos que es MN, la raíz cuadrada de 80 al cuadrado más 100 al cuadrado. Los otros dos lados al cuadrado sumados. Menos 2 veces 80%. Recuerden que es el doble producto de los dos lados. Por el coseno de mi ángulo opuesto, que es 60 grados. ¿Okay? Entonces, esto hay que resolverlo. Es un ángulo especial por lo que podemos tener el valor. ¿Okay? Entonces, va a ser 6.400, 10.000. Esto da 16.000. Y coseno de 60 grados es un medio que viene siendo 0.5. ¿Okay? Recuerden sus triángulos especiales. Y ojo aquí con la jerarquía de operaciones. Eso tiene que quedarles muy claro. Este 16.000 está multiplicando a 0.5. Si ustedes lo restan, mal. Error grave, gravísimo. Y el ejercicio queda totalmente erróneo. Esto se multiplica y da 8.000. Y estos se suman y da 16.400. Les digo, si ustedes hacen la resta y lo que les dé lo multiplican por 0.5, están cometiendo un error grave de jerarquía de operaciones y el ejercicio va a dar totalmente mal. A lo mejor la raíz ni les das porque les da negativo o algo por el estilo. Entonces tengan cuidado con esto. Estos se suman, dan 16.400. Esto se multiplica, da 8.000 negativo. ¿Eh? Y ahora sí, ya puedo hacer la resta, que es de 8.000, que nos da 8.400 y raíz de eso, calculadora, 91.65. Vean el orden. Primero los cuadrados y la multiplicación de 2 por 80%. Sumo los dos cuadrados, multiplico el doble producto por el coseno, hago la resta y por último la raíz. Porque recuerden que dentro de la raíz es como si hubiera un paréntesis, hay que hacer todo lo que está dentro de la raíz y la raíz va de último. ¿Eh? Y eso pues ya nos va a dar la respuesta. ¿Okay? 91.65. Muy importante, jerarquía de operaciones. Igual cuando estén haciendo un despeje, tengan cuidado con eso. Primero se cambia la raíz, luego se pasan restando los dos cuadrados estos, cambia de decir, ¿no? Y después se pasa a dividir entre esto, ¿okay? Entre todo esto se divide y ya después se pasa el coseno inverso. ¿Okay? Tengan cuidado con esos despejes. Como igual tienen que tener cuidado que no siempre es la respuesta inmediata la ley de senos o ley de cosenos, la solución de eso. Puede ser que les pregunten un dato más, como hacer una pequeña suma, hacer una pequeña resta. ¿Okay? No se casen con que siempre de mi ley de senos y mi ley de cosenos yo tengo la respuesta inmediata. No siempre, puede haber ejercicios en los que no. ¿Alguna pregunta de la ley del cosenos? Están en sus libros, por si no las lograban llegar a copiar, ahí están en el material, con los mismos ejercicios de ejemplo para que vean. ¿Sí? Y pues realmente el tema de hoy fue un tema rápido, por lo que tenemos tiempo para hacer varios ejercicios, yo espero. Y empezaríamos las rondas de una vez. Van a ser rondas de 3 ejercicios, como el tema anterior. ¿Okay? Vean que las respuestas están en términos de los ángulos no especiales, o si no, nos dan los ángulos no especiales como instrucción, o sea, como dato, o utilizamos ángulos especiales, como en el ejercicio 3, ¿okay? Cualquiera de esos casos. Lean bien, recuerden siempre
dibujar sus triángulos en los ejercicios que no tengan el triángulo, dibújenlo. Es un triángulo arbitrario, no tiene que cumplir las características exactamente, más que pues vean quién es el ángulo opuesto a quién es el lado opuesto a qué ángulo, quién está al lado de quién, para que no tengan ninguna confusión. Les va a ayudar mucho dibujar sus bosquejos de triángulos para no confundirse, porque recuerden que la posición de los lados y los ángulos es muy importante para saber si es ley de senos o ley de cosenos. ¿Eh? Voy a darles, les voy a dar 2 minutos por cada ejercicio, son 6 minutos, más 2 minutos por si se atrasa, es decir, 8 minutos. ¿Eh? Bien, empieza el tiempo. Vaya, saben, ponen listo en el chat cuando vayan terminando.
Bien, ya se acabó el tiempo. ¿Cómo van? ¿Terminaron? Solo 3 personas han dicho listo. ¿Alguien más ya terminó? ¿Alguna duda? ¿Algo donde se hayan trabado y no les permite continuar? ¿Nada? Yo sí, en la forma de van acomodadas las letras van, o sea, como yo considero, o tienen una forma específica. ¿De cómo van a acomodar las letras de los triángulos? Para la ley de senos, dices. Sí, realmente nada más lo único que tienes que considerar bien es que sea la pareja, ¿no? El lado que le corresponde arriba y el seno del ángulo opuesto. ¿Ok? No importa quién va primero, quién va después. Normalmente por estética se pone la razón de los dos conocidos primero y la del desconocido después, pero realmente no afecta mientras tú multipliques cruzado y dividas entre el tercer conocido, realmente no afectará el resultado. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Solo es falta de tiempo? Yo hubo que el 2 no lo supe hacer. No sabía cómo. Y entonces estoy terminando de hacer, pero el 3. E igual, falta de tiempo. Okay. Y el 2, que imagino que es el que les está complicando, puesto que no tiene el triángulo, aquí pues es necesario recordar pues características muy importantes de el triángulo isósceles. ¿Okay? Aquí hay que repasar sus conocimientos de geometría, que aunque no entran en el Etsani como un tal, como un temario, como saldría en el Etsani 1, pues sí es necesario no olvidar esos temas de geometría. Un poco complicado porque muchos de ustedes no tuvieron la materia de geometría en la preparatoria, al menos que hayan tomado la optativa, pero pues sí hay que recordar, ¿no? ¿Qué características tiene un triángulo isósceles con respecto a sus ángulos? Porque pareciera que solo les dan uno de ellos, pero realmente tienen los 3 ángulos, ¿ok? Pueden calcular los 3 ángulos en ese ejercicio. Y al tener los 3 ángulos y un lado de ellos, es ley de senos lo que van a utilizar. ¿Okay? Ahora la cuestión es, ¿cuáles son esos 2 ángulos que me faltan? ¿Okay? En los mismos ejercicios nos da una pista de que es 70 o 75. ¿Okay? Uno de ellos es. Entonces vamos a resolverlo para que se resuelvan las dudas que pudieron haber surgido y continuaremos con los siguientes. Nos dice el de los aviones, tenemos, es una ciudad, tenemos 2 aviones que partieron, formaron su ángulo de 74 grados con 23 minutos, perdón. Okay. Y pues bueno, tenemos ese triángulo, es una ley de cosenos, tenemos el ángulo, los dos lados y el ángulo opuesto al lado que queremos, ley de cosenos. Las mismas opciones nos daba la idea de que era la ley de cosenos. Por lo tanto, nos quedaría de esta manera. 225 al cuadrado más 300 al cuadrado menos 2 por 225 por 300. Es el doble producto de los dos lados. Por el coseno del ángulo opuesto al que estoy buscando, la distancia de entre los aviones, 74,23. ¿Okay? Aplico los cuadrados de esto, me daría 50.625, 90.000, y esta multiplicación da 135.000. ¿Okay? Lo único que puedo hacer es esta suma, que es de 140.625. Y hasta ahí llego, porque yo no puedo hacer esta resta, porque recuerden que esto está multiplicando al coseno. Por lo tanto, la respuesta es el inciso B. B de bueno. Ahí se queda. ¿Okay? La A, creo, si no me equivoco, la A hacía la resta, lo cual no se puede hacer, y por eso se reducía bastante la cantidad. La C le falta multiplicar por 2, si no me equivoco, y por eso se aumenta. Y la D pues no tiene la raíz, y la raíz pues sería importante, si no pues ven que está dando una cantidad muy grande.
Entonces, está el inciso B de bueno. Anoten sus resultados, ya saben, al final me dicen cómo les fue. Bien, ¿alguna duda sobre este ejercicio? Ah, ok. Vamos con este. Y tenemos el triángulo. 30 grados el ángulo opuesto a 35. ¿Ok? Y aquí es donde sale la magia de los triángulos e isósceles. A lados iguales le corresponden ángulos iguales. Propiedad básica de los triángulos isósceles. No se les puede olvidar porque es una propiedad muy usual en los ejercicios. A lados iguales le tocan ángulos iguales, es decir, esos dos ángulos son igualitos. Por lo que tenemos 180 menos 30 y 150, y como los dos ángulos son iguales, basta con dividir entre 2 para saber que cada uno de esos ángulos mide 75 grados. Miden 75 grados. Muy bien, entonces, ley de senos, porque tengo un lado, su ángulo opuesto, y quiero un lado, el lado del isósceles, pero tengo su ángulo opuesto. Entonces, esto es ley de senos. Entonces, quedaría 35 entre seno de 30 es igual a x entre seno de 75. La x viene siendo esto. O esto, realmente recuerden que es lo mismo, 75, 75. Bien. Entonces, multiplico cruzado, x sería igual a 35 por seno de 75 entre seno de 30. Bien, seno de 75 me lo dan en las instrucciones, es .966. Y seno de 30 es un ángulo especial, por lo que es de .5. Ya saben, su tablita, construyen su triángulo, pero es de .5. Multiplicación en la calculadora, 33.81 entre .5 daría 67.62 centímetros. Y así se hacía este ejercicio. Con el conocimiento de una propiedad muy importante de los triángulos isósceles que no se les puede olvidar. Los ángulos opuestos a los lados iguales también son iguales, son congruentes. No pueden olvidar esta propiedad, sirve mucho tanto para este tema como el tema anterior, podrían utilizarla. No la pueden olvidar a pesar de que los temas de geometría no están dentro del temario del examen. ¿Alguna duda sobre este ejercicio? Ya se dio una idea de cómo se hacía, para los que no lo pudieron lograr hacer, me imagino que por la propiedad. Al solo tener dos datos, pues es imposible resolverlo, ¿no? Pero pues teníamos la ventaja de que era un isósceles. No por nada les dicen esa característica de isósceles. Para algo tendría que servir ese dato, y era para los ángulos. Oye, vamos con el siguiente. Es un ejercicio sin aplicación, solamente se utiliza el teorema. Tenemos pues que tenemos dos lados y el ángulo que hay entre ellos. Por lo tanto, es ley de cosenos. Quedaría que S es la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 6 al cuadrado menos 2 por 5 por 6 por coseno de 30, que es el ángulo opuesto a S. Quedaría entonces 25, 36, 2 por 5 por 6 es 60, y el coseno de 30 es raíz de 3 entre 2. Eso lo pueden ver con su tablita. Por lo que 25 más 36 es 61. Aquí, para evitar quitar muchos paréntesis, 30 entre 2 daría, perdón, 60 entre 2 daría 30 por raíz de 3. Ya, pues, uso calculadora. Esto me da pues, 51.9615. Hago la resta. Me da 9 y tanto. Raíz sería 3 y algo, ¿no? Pero como tiene dos ceros, pues lo redondeamos a 3 y ya está. 3 unidades. ¿Sí? Esta era la respuesta de este ejercicio. 3 unidades. Inciso A. ¿Alguna duda sobre este ejercicio? Si ustedes aplicaran directamente la raíz de 3 entre 2 y multiplicar por 60, debe darles algo muy cercano a este valor. No se afecta tanto. ¿Okay?
Nada más que este procedimiento pues te ahorra unos cuantos, no elimina tantos decimales. ¿Ok? Pero recuerden, cuando no les dé la respuesta exacta, agarren la más cercana y ya está. ¿Ok? Por los decimales. Recuerden que siempre sugiero usar 4 decimales en el ejercicio y ya la respuesta puede ser que tenga solamente 2. Pero traten de usar 4 decimales mínimo en el procedimiento. Bien, vamos con este otro. Igual les voy a dar 9 minutos, voy a darles un minuto más para que sean 3 minutos por ejercicio. ¿Okay? Recuerden, si se traban o tienen dudas, pregunten para que no estén perdiendo tiempo. ¿Okay? No tardar más de 3 minutos por ejercicio, también recuérdenlo. Lean bien los ejercicios. Planteen sus triángulos. ¿Okay? Si tienen alguna duda del triángulo, del dibujo del triángulo, de algún dato, si se puede conseguir alguna propiedad, pregunten también, es válido. ¿Okay? No se queden trabados. Inicia los 9 minutos ahora.
Queda un minuto. ¿Alguna duda? ¿Algo se hayan trabado? Ya deben estar por terminar el ejercicio 6. ¿Cómo van? Por ejemplo, Abril, ¿en qué ejercicio vas? En el 5, Ok, estamos un poco atrasados. Paula, ¿en qué ejercicio vas? En el 5. 5 igual. Están demorando mucho en un ejercicio, se están trabando. Recuerden que no pueden hacer eso. Valeria, ¿en qué ejercicio vas? En el 6. 6, ok. Bueno, les voy a dar más tiempo, solo que recuerden que en el Etsani el tiempo tienen que reducirlo. Pero bueno, como acaban de ver el tema, les voy a estar dando más tiempo por ejercicio, porque el problema es el tiempo, ¿verdad? Del tema, si lo entendieron, ¿tienen alguna duda? Ok. Voy a darles 3 minutos más para que logren terminar. ¿Eh? Hay que ponerle un poco más de prisa porque no podemos estar ocupando tanto tiempo en ejercicio y el Etsani no lo va a permitir. ¿Ok? Recuerden que si ustedes utilizan tiempo de más para este tema, le quitan tiempo a las otras partes de matemáticas y al tiempo de español y pensamiento analítico. ¿Ok? Entonces, 3 minutos más y revisamos.
Muy bien, se acabó el tiempo. Vamos a revisar los ejercicios. Cámaras encendidas, los que puedan. Bien, para este, más o menos así les debe de quedar un bosquejo. Más que la forma, pues que sea que entre Bernardo y Camilo haya los 12 metros que decía el ejercicio. Y entre Alberto y Bernardo son 25, sí, 25. ¿eh? Sea la forma que le hayan dado al triángulo, mientras entre Alberto y Bernardo haya 25, entre Camilo y Bernardo 12, Bernardo tenga 45 grados y Camilo 30, es lo que necesitábamos. ¿Okay? Y por su forma podemos ver que se trata de una ley de senos, ¿no? Queremos buscar esta distancia entre Camilo y Alberto, tenemos el ángulo opuesto y tenemos una pareja de un ángulo y un lado opuesto. Ley de senos, ¿okay? Va a ser 25 entre seno de 30, que es el ángulo opuesto, es igual a x entre seno de 45. ¿okay? El 12 no nos va a servir porque necesitaríamos el ángulo 105, ¿okay? Me parece que 105 lo queda aquí. Y pues no tenemos ese dato, ¿no? Entonces no lo podemos utilizar, tenemos que utilizar ángulos especiales. Okay. Esto pues quedaría como x igual a 25 por seno de 45, recuerda multiplicación cruzada entre seno de 30. Por la tablita de las clases pasadas sabemos que seno de 45 es 0.7071 más o menos, seno de 30 es 0.5. Esto nos da 17.6775 entre 0.5 es 35.35 metros. Inciso D de dedo. ¿Okay? Anoten su resultado. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Nada? Okay. Vamos con el siguiente. Aquí teníamos el dibujo ya hecho. Okay. Nos piden la distancia entre A y B. Okay. Esta distancia. Tenemos el ángulo opuesto a esa distancia. Tenemos un lado y tenemos este ángulo, ¿no? Nos faltaría para utilizar la ley de senos calcular ese ángulo, ¿no? Entonces, por 180 menos 38 menos 47, 32, nos va a dar este valor del valor de este ángulo que es de 94 grados 28 minutos, ¿ok? En la clase pasada vimos cómo hacer la resta de estos ángulos para que nos dé bien, ¿ok? Y pues tenemos 500 por seno de 47 grados 32 minutos entre seno de 94 grados 28 minutos. ¿Okay? Multiplicación cruzada, divide entre el otro. Y pues normalmente, ya saben, utilizaríamos calculadora científica, como no tenemos, simplemente buscamos eso en las opciones. Y es el inciso B, ¿okay? Que da 369.96 metros. Inciso B de bueno. ¿Okay? En el A estaba al revés el valor de los senos, en el C usa el 38 grados, que no es el ángulo opuesto al que veíamos, ¿ok? Y en el D, pues también usa el 38 grados, que ese no nos sirve, ¿no? Porque no queremos a PB, ¿ok? Ni lo tenemos como dato, entonces no lo podemos utilizar. Era para este. ¿Alguna duda de este ejercicio? ¿Ok? Vamos con el 6 entonces. Aquí tenemos 3 lados y recuerden que siempre que tengamos 3 lados y queramos un ángulo es ley de cosenos. Es un triángulo arbitrario, le pueden dar la forma que ustedes quieran, 5, 13 y 12, realmente eso no importa. Ley de cosenos. ¿Okay? Como queremos el ángulo opuesto al lado mayor, tenemos que hacer la ley de cosenos con respecto al lado mayor. 13 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado, más 12 al cuadrado, menos 2 por 5 por 12, coseno del ángulo teta. ¿Ok? Esto me da 169, 25, 144, esto 120 y esto pues no es coseno de teta. Hago el despeje, 169 menos 25 menos 144, se van primero. No puedo pasar el 120, se está multiplicando. Entonces primero hago la resta que me da 0 y ahora sí que ya hice esto, puedo pasar esto dividiendo con todo y signo, porque recuerden que solo es un cambio a la vez. Me va a dar 0 y paso el coseno inverso. Coseno inverso de 0 es en nuestro ángulo. Y pues esos son 90 grados.
Vean que realmente el dibujo es arbitrario, ¿ok? Nos está poniendo que, ¿qué ángulo estaba buscando? Este, ¿no? Esto es un ángulo recto, ¿no? En el dibujo pues no se ve de 90 grados, pero realmente no importa porque eso es un dibujo muestra, un dibujo que nos va a guiar, no tiene que ser preciso, ¿eh? No tenemos los datos para que sea preciso. Entonces en este caso fue de 90 grados. ¿Eh? ¿Alguna duda de este ejercicio? El despeje es el primero que necesitamos despejar el ángulo, pero recuerden, es respetar la jerarquía de los despejes como hemos hecho en física, en matemáticas, ¿ok? Primero se van las que estaban sumando, se van como resta, el que estaba multiplicando se va como división, y coseno se pasa como coseno inverso, ¿ok? No lo podemos calcular, por lo tanto no nos dan como las opciones. ¿Preguntas sobre este ejercicio? Bueno, pasamos a la siguiente ronda. Les doy de 4 minutos por ejercicio, ¿ok? 12 minutos en total. Ya saben, cuando terminen ponen listo. Chequen bien las opciones. El 7 está sencillo. El 8, recuerden, es una laptop. ¿Cómo es una laptop? ¿Okay? 23 centímetros de ancho, ¿ok? Imaginen la laptop, pues tiene que cumplir un tipo de triángulo, ¿no? Ahí está abierta, pero hay una característica que cumplen pues los anchos de las laptops, ¿no? Y en el 9 es un barco. Las horas sí van a influir porque pues dependiendo del número de horas que hayan pasado y la velocidad que se tienen, es la distancia que va a haber. Y ojo, no sé si se alcanza a percibir, pero el ángulo de 45 grados es este, el ángulo de 30 grados es este de aquí abajo, ¿ok? Creo que en el material se ve mejor, por lo que no están dentro del triángulo, pero esto les va a ayudar a calcular los ángulos dentro del triángulo, ¿ok? Mucho ojo con eso, no vayan a confundir que es 45 adentro y 30 no, ¿ok? Es 45 afuera, 30 afuera. Es un sistema que usan para los barcos, ¿ok? Se mide con respecto a la vertical. Empiezan los 12 minutos. Cualquier duda, por favor, díganla. No se queden atorados en un ejercicio. Y revisamos en unos minutos.
Se acabó el tiempo. Vamos a revisar el ejercicio para resolver las dudas que hayan surgido. Bien. Primeramente tenemos este ejercicio, está bastante sencillo. Teníamos el lado y un ángulo opuestos. Queríamos un lado opuesto al ángulo de 50, por lo tanto es ley de senos. Entonces quedaría 15 entre seno de 60 grados es igual al lado A, que es el que estamos buscando, entre seno de 50 grados, o ángulo opuesto. ¿Bien? Nos quedaría que A es igual a 15 por seno de 50 entre seno de 60. De seno de 50 no nos dan, es 0.766. Y el seno de 60 lo podemos buscar y aplicar la raíz cuadrada, es 0.866. ¿Okay? Por lo que nos da 11.49 entre 0.866, que es 13.26. Inciso C de casa. ¿Alguna duda con este ejercicio? Maestro, pero ¿por qué 15 entre 50 y... O sea, ¿qué hizo ahí? ¿Dónde? O sea, ¿por qué Ujú. Es que yo lo que hice, o sea, creo que lo que hice estaba mal porque a mí me dio 10 hasta me dio otra respuesta, me dio 17 punto y decimales. ¿Qué Pero hiciste? ¿por qué? O sea, el seno de 50 lo pasó, o sea, cruzó todo. A ver, ¿el planteamiento lo tienes bien, esta parte? Ajá, sí, a eso sí, sí lo tengo bien. ¿Este sí? Ok, Sí, recuerda lo que segundo, no sé, que ahí me perdí. la A es tu desconocido, entonces vamos a multiplicar cruzado, como hemos estado haciendo. Es 15 por seno de 50. Y el que está opuesto a tu desconocido es el que va a dividir, seno de 60. Como hacíamos en la regla de 3 en proporción directa. Es multiplicación cruzada. Si ustedes hacen 15 por seno de 60, recuerden que no había ni una proporción así. Ni siquiera es inversa, porque inversa sería multiplicar los dos ceros entre 15. ¿Okay? Recuerden, no se puede multiplicar los de la misma columna. Entonces no hay 15 por seno de 60, es por seno de 50, el opuesto, el cruzado. ¿Okay? Siempre es cruzado, ya sea este con este o este con este de acá, si el desconocido fuera este. ¿Eh? Siempre es cruzado. Sí, me imagino, tú hiciste 15 por seno de 60 entre seno de 50, ¿no? Lo que hice fue que los senos los sustituí por los valores y luego Ujú. dividí, multipliqué y me dio los 17. Ajá, me imagino que fue eso. Aquí fue de 60, aquí de 50, y por eso te habrá dado eso. Me imagino. ¿Ok? Pero es opuesto, es cruzado. Siempre es cruzado. ¿Ok? Recuerden, esto es la ley de senos es una proporción. Entonces, así como manejaban la regla de 3 en su tiempo, que fue un tema que hubo bastante entendimiento, no se compliquen. Esto es una ley de senos es una proporción. La van a hacer igual que cuando hacían los ejercicios de proporción directa. ¿Eh? Imagínense que en vez de senos, pues tienen unos valores normales, comunes y corrientes. Maestro, Dime. a mí, o sea, yo sí lo planteé bien, pero lo que siempre se me dificulta es, o sea, cómo busco los valores de 50 y de 60. Eso no lo he entendido muy bien, ese sí, no. Ok. Y pues eso, de ahí me fallan o sea, mis respuestas igual. Ok. El de 50, como no es un ángulo especial, te lo tienen que dar. O estarían las respuestas, en las respuestas. Entonces, seno de 50 te lo dan. El de 60 es un ángulo especial. Entonces, hay que construir tu triángulo. ¿Ok? Entonces, en temas pasados vimos que podíamos construir nuestro triángulo, que era de esta forma. ¿Ok? Aquí medía 60 grados. Y si se acuerdan, era un triángulo equilátero de dos
de 2 por lado que estaba cortado, ¿no? Entonces aquí tenía 2, aquí 1. Y aquí pues era 2 al cuadrado es 4, menos 1 sería raíz de 3, ¿no? Entonces quieres el seno de 60 grados. Entonces el lado opuesto sería raíz de 3 entre la hipotenusa, 2. Por lo tanto, el seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2. ¿Okay? Eso se hace con los triángulos especiales. Ahora, raíz de 3 sí lo puedes usar en una calculadora básica, que es la que van a tener en el Etsani. Entonces ponen en su calculadora cuánto es la raíz de 3. A ver, les digo. Es 1.73. ¿Okay? Y 73, 20. Lo dividen entre 2, les da 0.8660. De ahí sale este valor, 0.866. ¿Okay? Es del triángulo especial, el triángulo pitagórico. Busco cuánto es el seno. Ya saben que es cateto opuesto entre hipotenusa. Y como las raíces sí puedo encontrarlas en una calculadora básica, ahí sí, raíz de 3 entre 2. Y eso es lo que va a dividir al 11.49 que les dio arriba. ¿Okay? Entonces, por eso les decía, tienen que o aprenderse la tabla de valores de los ángulos 30, 45, 60, o saber construir estos triángulos para los ángulos y la razón trigonométrica que ustedes necesiten. Cualquiera de las dos formas. ¿Okay? Nunca les van a dar los valores de 30, de 45, de 60. Ustedes los tienen que determinar. Los que sí les van a dar son de otros ángulos, como el de 50. ¿Okay? Gracias, maestra. De nada. ¿Alguna otra duda? Okay. Bien, vamos con el de la laptop. Uy, aquí hubo un error de esto. Okay. Es una laptop que da de esta manera. Si no se dan cuenta, pues ambos lados de la laptop deben medir 23 centímetros, porque si no su laptop pues no cerraría bien, no calzaría. Tienen que medir lo mismo arriba y abajo. Entonces quedaría así más o menos el triángulo. Es una laptop bastante abierta porque es un ángulo de 140 grados, está bastante obtusa. Entonces quedaría de esta manera. Es una ley de cosinos, ¿eh? Donde pues la X, que es la diagonal que estoy buscando, la separación que hay, pues va a ser 23 al cuadrado más 23 al cuadrado. Esto pasa con los isósceles. Menos 2 por 23 por 23, coseno de 140 grados. Quedarían 529 más 529 menos 1058. El coseno de 140 grados, como no es especial, está nos dan como dato, está aquí. Vean que es negativo. Los cosenos de ángulos obtusos son negativos. Hay que usar el valor negativo. ¿Okay? Entonces tenemos coseno es menos 0.766. Por lo que nos daría 1058. La multiplicación de estos dos es 810.428 positivo, porque es menos por menos es más. Sumo 1868.428 y aplico la raíz cuadrada de esto, calculadora básica. 43 por 20.22, 53. Entonces, inciso de dedos la respuesta. ¿Sí? Aquí es lo que les decía. Pues forma un triángulo isósceles, ¿no? Miden lo mismo la parte de arriba, donde está la pantalla, que la parte de abajo, donde está el teclado. ¿Alguna duda de este ejercicio? ¿Nada? Ok. Vamos con este de aquí. Ley de cosenos. Ok, es lo que le decía. Este es 45, este es 30. Ok. Por lo que 180 menos 45 menos 30 nos da 105. Es decir, este ángulo es de 105 grados. Okay. ¿Por qué 180? Porque es una vertical, es un ángulo llano, solo que en vertical. Y pues al restarle el 45 y el 30 ya obtengo el ángulo que queda, ¿no? Que es de 105.
Por lo tanto, aparte de eso, el primer barco salió a las 10 de la mañana. Como ya pasaron 2 horas y media, son 25 kilómetros los que ya recorrió. ¿Ok? Son 10 kilómetros por hora. Entonces, primera hora 10, segunda hora 20, en la media hora son 5 más. Entonces son 25. Mientras que el segundo barco solo ha pasado una hora, entonces son 12 kilómetros nada más. Son 12 kilómetros por hora su velocidad. Eso era importante porque eso nos va a dar las distancias, ¿no? Uno va a ser de 25 y el otro de 12. ¿Okay? Parece que este es de 25 y este es de 12. Por lo tanto, es una ley de cosenos. Tenemos dos lados, el ángulo entre ellos. Sería 25 al cuadrado, 12 al cuadrado, menos 2 por 25 por 12, por coseno de 105 grados. 625, 144, esto nos da 600. Y coseno de 105 nos dan como dato, es menos 0.259, con todo y negativo. Sumas estos dos da 769 y la multiplicación de estos dos da 155.4 positivo. Sumamos, da 924.4, raíz de eso sería 30.40. Inciso A. ¿Dudas de este ejercicio? Maestro, ¿podría volver a repetir qué hizo con las horas? Claro. Como nos interesa la distancia que va a haber de cada barco, tenemos que ver las horas, ¿no? Para el barco 1 zarpó a las 10 de la mañana, ¿no? 10 de la mañana. Y nos dice que queremos a las 12:30. Entre 10 y 12:30 hay 2 horas y media. Entonces, si su velocidad es de 10 kilómetros por hora, por cada hora debe avanzar 10 kilómetros. Entonces, si ya pasaron 2 horas y media, es 2.5 por 10, nos va a dar 25. ¿Okay? Son 10 en la primera hora, 10 en la segunda hora y solamente 5 en esa media hora. Entonces, son 25 kilómetros en total. Y el barco 2 tiene una velocidad de 12 kilómetros por hora. Entonces, entre las 11 y media y las 12 y media solo hay una hora. Por tanto, son 12 kilómetros a secas. No hay que hacerle nada más. De ahí salen las horas de las distancias, perdón, del tiempo, ¿ok? Que han pasado. Y así, si fuera de otra diferente hora, pues nada más calculan a qué hora salió, qué hora es, cuántas horas pasaron y cuál es su velocidad. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, maestro. ¿De nada? ¿Algo más? Vamos a dejarlo hasta para acá. No nos va a dar tiempo de otra ronda. Nos vamos a quedar sin revisarlo. Entonces no vale la pena. ¿Ok? Prefiero que pregunten sus dudas. ¿Cómo les fue en la clase de hoy? Bueno, El tiempo. ¿alguien quiere comentar con honestidad? Manuel, por ejemplo. ¿Sí? O sea, sí lo puedo resolver, pero el tiempo Bien. todavía no soy muy rápido con eso. Ok, sí es un problema que en general tienen varios de ustedes. No voy a decir todos porque algunos sí lo lograron hacer. Pero hay que mejorar en tiempos. ¿Okay? La ventaja es que tenemos, por ejemplo, si este les toma, no sé, 5 minutos por ejercicio, a lo mejor los de funciones, que ya vieron que eran ejercicios muy rápidos, pues les compensan, ¿no? Duran como 15 segundos en eso, pues compensa un poco, ¿no? Es pues un poco las ventajas que hay en mate, ¿no? Pero siempre traten de llevar un conteo de sus tiempos, ¿ok? Ya es hora de que tengan un reloj y una calculadora básica, ¿eh? No lo dejen para último. El reloj es muy importante porque luego van a ver que no va a faltar en el examen el típico chico o chica que está preguntando la hora cada 5 minutos. Y pues eso es molesto tanto para los demás compañeros como para la persona que está aplicando el examen y se va a molestar en algún punto y ya no va a querer decir la hora. Entonces siempre lleven su reloj para que ustedes puedan cronometrar sus tiempos. Muy importante el manejo del tiempo. Aunque vayamos súper genios, si no tardamos mucho, no va a funcionar. Por eso estoy exigente con el tiempo, ¿ok? No porque pues, yo quiera hacer 20 ejercicios, sino porque pues, es para practicar, ¿ok? Hay que practicar el tiempo. ¿Okay? No solo los temas. Por eso
sí les doy pues, una ventaja de que de repente les digo 2 minutos más, 3 minutos más, pero hay que mejorar en la velocidad. ¿Ok? Para ello, pues tienen que seguir practicando los ejercicios. Aquí llegamos al 9. Tienen otros 11 ejercicios para seguir practicando durante la semana. Agarren aunque sea una horita de su tiempo para tratar de seguir practicando y ver cómo les va. En la presentación tienen todas las soluciones. Por cualquier duda, saben que siempre tienen mi WhatsApp para preguntar. ¿Okay? Entonces, no se queden así. Sigan practicando. El tiempo va a ir mejorando conforme ustedes desarrollen sus habilidades matemáticas. ¿Okay? Y eso solo se logra con más ejercicios. No, con solo mi explicación no va a bastar. ¿Okay? Con solo lo que dice el material no basta. Es haciendo ejercicios. ¿Okay? Aunque los dé flojera, hay que hacer los 20 ejercicios siempre. ¿Okay? ¿Cómo les fue? ¿Alguien más quiere comentarnos algo? ¿Algo que les cause duda? A lo mejor les causa duda a los demás. Yo, sinceramente, hubo un momento en el que como que me estresé porque no, o sea, seguía haciendo los ejercicios, pero llegó un punto en el que ya no me salían bien, porque me confundía de leyes, o sea, en vez de seno ponía coseno, y así, entonces me gustaría preguntar cómo identificar eso. Sé que se identifica a través de, por ejemplo, la coseno se me hizo más fácil porque era saber los dos, o sea, que hubiera dos ángulos y creo que un valor entre ellos, o eran dos lados y un valor entre ellos. Dos lados. Pero me gustaría sí saber eso. ¿Cómo podría a mí hacerse más fácil el identificar cuál de las dos es? Porque sí se me dificulta bastante. Claro, es lo que les decía, por eso el dibujo es muy importante, porque no solo es la cantidad de datos que tengan, sino la posición en la que estén. ¿Ok? La ley de senos la van a utilizar cuando tengan dos lados y el ángulo que sea opuesto a uno de ellos. Y ustedes estén buscando el segundo ángulo, ¿ok? Opuesto al otro. Y el otro caso es cuando tengan dos ángulos, el lado opuesto a uno de ellos, y tengan que buscar el lado opuesto al segundo ángulo que tengan. ¿Okay? Es decir, tienen que tener dos parejas, una del lado ángulo conocidos y otra del lado ángulo donde uno de ellos sea desconocido. Para juntar esos tres datos y ustedes conseguir el cuarto con la regla de 3. ¿Okay? Entonces son lados y ángulos opuestos. Mientras que la ley de cosenos van a ver que no es así. La ley de cosenos, como nos comenta Marieli, usa dos lados y el ángulo que está entre ellos, no el ángulo opuesto a ninguno de ellos, el que está entre ellos. ¿A quién es opuesto ese ángulo? A su tercer lado, el que están buscando. ¿Okay? Entonces la ley de cosenos maneja más los lados que los ángulos. ¿Okay? Y recuerden que cuando tengan tres lados también es ley de cosenos, pero requiere de un despeje de toda la ley de cosenos, porque si quieren buscar el ángulo que está pues muy metido dentro de la fórmula, ¿no? Entonces hay que ir despejando poco a poco. ¿Okay? Está en el material, lo que acabo de decir está en el material para que lo puedan seguir repasando y vean los ejercicios, vean muy bien los ejercicios cuando usamos ley de senos y cuando utilizamos ley de cosenos. Les va a dar una gran idea de cuándo se utiliza cada uno de ellos. ¿Okay? ¿Algo más que quieran comentar? Ok, sigan practicando, hagan el resto de los ejercicios, mándenme cómo les fue. Sin embargo, saben que aunque les haya ido mal, no quiere decir nada. Eso se pueden recuperar siguiendo estudiando y en el Etsani es la verdadera prueba, es donde realmente cuentan los datos. Y recuerden que aquí estamos haciendo 20 ejercicios del tema, pero en el Etsani a lo mucho les saldrá uno y quizás ni siquiera uno de cada uno. Puede ser que uno de ley de senos o uno de ley de cosenos, ¿ok? Pues son muchos temas, estudiamos tanto, pero pues solo llega a salir un ejercicio de lo mucho. ¿Eh? Entonces no se preocupen, no van a tener 20 ejercicios de ley de senos en el examen. ¿Okay? Bien. Nos vemos entonces el próximo sábado, ya iniciando, ¿qué nos toca? Con geometría analítica. Nos toca los conocimientos básicos de geometría analítica. ¿Ok? Bien. Hasta el próximo sábado, mándenme sus resultados, por favor. Nos vemos. Bueno, maestra. Gracias, maestro, que tenga buen día. Sale, maestro, bueno. Nos vemos. Buena maestra. No, maestro. Hasta luego.